Hola a todos, muy buenos días. Soy el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista de la ciudad de Guadalajara, especialista en vascular periférico. Y el día de hoy hablaremos de paso por paso cómo se realiza una punción radial, principalmente cuando mi objetivo es la enfermedad vascular periférica. Y bueno, presentaré un caso, es el paciente Pedro, es un paciente masculino de 76 años de edad que tiene como antecedente un bypass coronario en el año 2017, está medicado desde esa época, el paciente adicionalmente es un paciente diabético y bueno, hace 2 días el paciente inicia con un dolor intenso del miembro inferior izquierdo, el cual está pálido y frío cuando llega con nosotros. El paciente tiene ausencia de pulsos popliteos, tiene un Doppler bifásico popliteo y ausencia de flujos distales. A este paciente le realizamos un ultrasonido y en el ultrasonido pudimos observar que desde la porción proximal de la arteria femoral superficial se encuentra ocluido con una recanalización distal a la arteria poplitea distal y bueno, sin visualización de los vasos infrapopliteos, de tal manera que al paciente se le propuso realizar una arteriografía con fines diagnósticos y probablemente terapéuticos. Nosotros lo hicimos a través de un acceso radial y me gustaría explicarles de una manera breve los 10 pasos para el acceso radial que nosotros recomendamos. Lo primero es la palpación del pulso y es muy importante identificar si nosotros vamos a hacer un acceso radial proximal o un acceso radial distal. El día de hoy no se considera el test de Allen como algo necesario para realizar el acceso radial, pero sí la palpación de pulsos antes del procedimiento. Diversos estudios han demostrado el éxito tanto de la punción radial distal como proximal, su eficacia y su confort y probablemente la relación de esta con algunas complicaciones, las cuales todos conocemos son relativamente bajas. Una de las cosas importantes, y sería el paso número 2, es la preparación del área. Principalmente cuando realizamos estos procedimientos periféricos, debemos tener la posibilidad de que probablemente este paciente no se vaya a una realización de trombolisis o de un acceso percutáneo y que exista la posibilidad de realizar un tratamiento quirúrgico o híbrido endovascular, de tal manera que, como ustedes pueden observar, este paciente, una vez que está acostado en la sala de hemodinamia, tenemos preparadas las arterias femorales y las arterias radiales para realizar otra punción femoral, una disección femoral o inclusive otra punción radial, de tal manera que la asepsia, la antisepsia y la preparación del área es algo fundamental a tener en cuenta, en lo cual uno pueda trabajar de una manera cómoda. Nosotros preferimos utilizar la arteria radial izquierda. Una de las razones es por el espacio que tiene uno, que es menor, y la mayor facilidad de llegar a los vasos periféricos. Y la otra razón es porque de esta manera nosotros podemos hacer la punción de las arterias femorales sin ningún problema. El paso número 3 sería de preferencia guiarnos por un ultrasonido. Hoy cada día más en intervención periférica, el ultrasonido nos permite calcular el diámetro de la arteria que nosotros vamos a puncionar, la profundidad de esta, hasta qué introductor eventualmente pudiéramos utilizar. Y bueno, en caso de que no se visualice la arteria, podríamos utilizar el Doppler color o cambiar el sitio de acceso dependiendo de los hallazgos del ultrasonido. Y si la arteria radial es muy pequeña o está espasmada o ocluida, bueno, pudiéramos pensar inclusive en utilizar otro sitio de acceso también. Es muy importante saber si vamos a hacerlo en la porción proximal radial o distal e identificar estas estructuras que son fundamentales para nosotros poder obtener el acceso. También cuando nosotros nos utilizamos o nos acostumbramos a utilizar el ultrasonido, debemos utilizarlo de una manera correcta que nos permita una buena visualización. Nosotros tenemos dos tipos de ultrasonido, uno de ellos más portátil, que es el Butterfly, y otro fijo, pero vean ustedes que la posición correcta del ultrasonido nos ayuda a tener una mejor imagen e inclusive realizar una mejor punción en el momento que se realiza la punción. La otra cosa es la utilización de la anestesia. Generalmente se utiliza muy poca anestesia. Las arterias radiales son arterias muy superficiales, de tal manera que utilizamos 1 o 2 cc de lidocaína. Esto nos ayuda principalmente al espasmo y también existen algunos trabajos, algunos artículos mostrando que utilizar una sedación podría ayudar a que las arterias no se espasmaran.
El paso número 5 es la punción, y para la punción necesitamos un introductor. Aquí estamos en el Club 4 French, entonces podríamos utilizar un introductor de 4 hasta 7, depende de las características del paciente. En este caso, como existía una posibilidad de que termináramos utilizando algunos dispositivos de trombectomía o de lisis como el ECOS, fuimos directamente a utilizar un introductor 6 French radial. Y ven ustedes que la manera de hacerlo es a través de una punción directa o a través de una técnica de Seldinger modificada, cruzando la pared, y una vez que se obtiene el flujo, pasar una guía. Creo que los dos métodos son muy factibles. A nosotros en lo particular con el ultrasonido nos gusta utilizar la punción directa, y bueno, existen varios introductores en el mercado que te permiten hacer esto. La otra cosa es la extensión de la guía. La mayoría de los introductores radiales tienen guía 0.18 o 0.21, y bueno, siempre es importante, una vez que se obtiene el flujo, el hecho de pasar la guía al igual que en la femoral sin resistencia, no empujar muy duro. Si es necesario visualizar por el propio ultrasonido, nos permite visualizar el paso de la guía, y en algunas características o en algunos pacientes, inclusive el realizar una radioscopía o una fluoroscopía en el momento que estamos pasando la guía, nos permite de repente detectar algunas características de anatomías que nosotros pensamos que serían diferentes, o identificar espasmos o algunas otras cosas que nos impiden el paso de la guía. Entonces, esto tiene que ser de una manera muy gentil, de tal manera que no se produzca una disección de la arteria en el momento que uno lo está manipulando. La otra es la apertura de la piel. En lo general, nosotros cuando utilizamos introductores 4, 5 y algunas veces hasta 6, vienen de una manera muy hidrofílica, de tal manera que algunas veces no lo utilizamos. Yo en lo personal los 4 y 5 French generalmente no hago apertura de la piel, y a veces, dependiendo de la marca, el introductor en 6 o 7 utilizamos una apertura. Es muy importante hacerlo paralelo a la guía, y es una pequeña punción. Muchos dispositivos ya vienen con la manera de realizar este corte, y bueno, nada más ser muy gentil en el momento de hacerlo. La otra es la inserción del introductor. Estas arterias algunas veces pueden tener espasmo, entonces siempre es bueno lavar muy bien la guía, lubrificar muy bien el introductor. Muchos de estos tienen una cubierta hidrofílica que en el momento que nosotros lo lubrificamos, bueno, nos permite pasar de una manera mucho más sencilla, y utilizar movimientos de rotación en el momento que uno lo va pasando de una manera gentil. También si nosotros sintiéramos alguna obstrucción, es alguna de las características para nosotros detenerlo y ver qué es lo que está pasando con la guía, con la propia arteria, etcétera. Entonces, el visualizarlo algunas veces por ultrasonido, por fluoroscopía, es una cosa muy buena, sobre todo cuando se encuentra una resistencia en el momento de hacerlo. Una vez que se pasa el introductor, es muy importante aspirar y el lavado del introductor. Esto nos permite saber que estamos en la luz verdadera, y en el momento que nosotros realizamos el lavado, es recomendado utilizar algunas sustancias, principalmente cuando el paciente no está sedado, y estas tienen algunas características. La primera es utilizar vasodilatadores, y ahí tenemos el verapamil, la nitroglicerina o el nicardipino, que algunos de nosotros utilizamos, y tiene como un efecto evitar el espasmo en la arteria. Y también, por otro lado, el utilizar la heparina. Nosotros generalmente utilizamos 5,000 en bolo en la arteria radial o 50 unidades por kilo, y lo hacemos de manera inmediata, aunque sabemos que algunos centros esperan que el catéter esté en la aorta, o que ya vayan a realizar la arteriografía para realizar este lavado, por si tuvieran la necesidad de realizar una punción en la arteria femoral, que el paciente no esté heparinizado. Entonces, son cosas a tener en cuenta en el momento que nosotros hacemos el bolo. Y bueno, si nosotros pensamos que existe algún riesgo, pues quizás sí sea bueno utilizar este bolo después de estar seguros que comenzamos a hacer nuestro procedimiento. La otra cosa es tener en mente que si nosotros utilizamos un tiempo prolongado, bueno, el realizar otros bolos de 2,000 a 5,000, dependiendo del riesgo, sobre todo cuando uno va a realizar algún tipo de intervención. Y bueno, lo interesante sería tener un ACT, y un ACT generalmente estamos pensando que se encuentre arriba de 250. La otra cosa importante es fijar el introductor. Muchas veces nosotros no fijamos el introductor,
Yo en lo personal lo realizo pocas veces, pero si el paciente va a necesitar algún tipo de procedimiento, vamos a manipular más, vamos a hacer el cambio de catéteres, de repente es una cosa muy importante a tener en cuenta. En una de las maneras de fijarlo podría ser a través de una pinza. Algunos de nosotros, yo por ejemplo, cuando lo fijo en especial, lo que utilizo es un Tegader, un Jovan o un Opside, que son lo que se encuentra en los diferentes países, que no es otra cosa más que un plástico que hace la función de pegar ahí. Entonces, esto es algo importante. En el caso de nuestro paciente, nosotros utilizamos un Tegader y después ustedes van a observar un poco más adelante que acabamos utilizando una venda dadas las características del paciente. Una vez que nosotros obtuvimos el acceso a través de estos pasos que yo les comentaba, bueno, en el caso del señor Pedro, nosotros hicimos un paso a través de la vía radial izquierda proximal y pasamos un catéter de 125 centímetros con una guía hidrofílica. Ven ustedes que se alcanza a observar la parte de la cirugía previa del corazón que el paciente tenía y una vez que nosotros avanzamos el catéter con esta guía hidrofílica hasta la arteria ilíaca izquierda, realizamos una arteriografía y bueno, la arteriografía nos permitió de alguna u otra manera observar uno que antes de hacer la inyección, que el paciente tenía bastante calcio en prácticamente todo el segmento ilíaco y todo el segmento femoral. Es un paciente con mucha calcificación en sus arterias. Y la otra cosa que pudimos observar, como ya se observaba en el ultrasonido, es que la arteria femoral superficial se encontraba ocluida. Nosotros, como pueden observar, hicimos algunas tentativas de pasar nuestra guía a través de la arteria femoral superficial, pero pudimos observar que realmente era muy rígido el pasarla, lo que nos hizo suponer que era una lesión que se encontraba ocluida de manera crónica. La arteria profunda se encontraba perfectamente bien y a través de esa arteria profunda vimos una gran cantidad de circulación colateral y bueno, decidimos pasar un catéter a esta arteria profunda y a través de esta arteria realizar una arteriografía de la parte distal y comenzar una infusión de RTPA 1 miligramo por hora y heparina a 500 o 1000 unidades por hora. Esto fue en las primeras horas, de 12 horas utilizamos 500 unidades por hora y después lo ajustamos y llegamos hasta 1000 unidades por hora. Como ustedes pueden observar, se ve perfectamente bien la recanalización de la parte poplitea distal y de nuevo una oclusión en la arteria del tronco tibio peroneo y las arterias tibiales, de tal manera que lo que nosotros pensamos que había sido el evento agudo de este paciente no era la oclusión de la arteria femoral superficial, sino de las arterias distales. Y bueno, esto nos imposibilitaba el caso para hacer una tromboaspiración porque la arteria femoral superficial se encontraba ocluida y también para realizar o utilizar algunos dispositivos tipo ECOS. Entonces decidimos hacerlo con un catéter de manera no directa. Y bueno, 24 horas después de la trombolisis femoral, utilizando esta vía radial, vean ustedes cómo se puede observar aquí que la arteria femoral no abrió, femoral superficial no abrió prácticamente nada desde su origen, pero se encontraba una recanalización de la arteria poplitea, todavía con algunas obstrucciones o estenosis. Sin embargo, ya podríamos observar el tronco tibio-peroneo, el inicio de la arteria tibial anterior, peronea y tibial posterior, y vean cómo se encontraba un flujo hasta la arteria del pie a nivel de la arteria tibial posterior y de algunas de las plantares. De tal manera que el paciente mejoró mucho su dolor, mejoró la perfusión en la pierna y el paciente estaba muy contento porque todo el tiempo que estuvo haciendo la trombolisis el paciente se encontraba acostado y sentado, podía mover sus piernas. Ven que esta es la fijación que realizamos a través de la arteria radial, entonces el paciente durante esas 24 horas estuvo de una manera muy cómoda realizando la trombolisis e inclusive después de la trombolisis el paciente dejamos un par de horas el introductor y esto es después de la trombolisis, vea cómo el paciente se podría movilizar bastante bien en su cama. El paciente realizamos también un ultrasonido Doppler
donde ustedes pueden escuchar un flujo bifásico bastante bueno. El paciente ya se encontraba sin dolor. Y bueno, este procedimiento lo realizamos hace un par de días. Al paciente lo dimos de alta y sin realizarle ninguna revascularización de las arterias distales. Pensamos que probablemente el paciente sería candidato a un bypass femoral distal, sin embargo, femoropopliteo. Sin embargo, pues no tiene venas para realizar esto, entonces otra opción podría ser el tratamiento endovascular. El paciente ahorita está en su pierna bastante estable, es un paciente que probablemente también se vuelva claudicante y no necesite ninguna intervención, de tal manera que la conducta futura será expectante. Les agradezco mucho su atención, me dio un gusto saludarlos.